Adelante, don Diego Pari, un abrazo desde La Paz. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenos días. Un gusto saludarlo y saludar a todos los seguidores de La Razón. A ver, en los últimos días se está librando en Bolivia otra guerra verbal entre oposición y oficialismo a raíz de la ofensiva rusa ante Ucrania del 24 de febrero. Primero, Bolivia, el mismo día de las acciones militares rusas, emite un comunicado en el que expresa su neutralidad ante la situación y pide a ambos países preservar la paz y la seguridad de sus ciudadanos y el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. Y otro día, nuestro embajador boliviano participa de la Asamblea Extraordinaria de la ONU en la que expresa su condena a la ofensiva rusa, pero a la hora de la votación, al día siguiente, Bolivia se abstiene y eso es que precisamente ha motivado la reacción en los sectores de oposición en el país. Incluso hay presión internacional. La Unión Europea, a través de 3 gobiernos, ha estado llamando a conferencia de prensa, explicando sus motivos y buscando una reunión con la Cancillería para informar sobre los hechos en Europa del Este. ¿Cuál es el criterio que tiene que expresar días después de estas acciones el embajador ante la ONU, don Diego Pari? Pues, Rubén, yo creo que es importante establecer que la posición de Bolivia ha sido única. La posición de Bolivia desde el principio del conflicto ha sido consecuente. Nosotros lo que hemos expresado mediante el comunicado emitido por la Cancillería es una línea de respeto al derecho internacional, de respeto a la Carta de las Naciones Unidas, de respeto a la Constitución Política del Estado y aquello que el pueblo boliviano ha decidido. Bolivia es un país pacífico y por lo tanto cree firmemente que la única salida para el conflicto es una vía pacífica, una vía a través de la negociación y la mediación en el ámbito internacional. Sobre esa base se ha emitido en el primer momento el comunicado. Posteriormente, durante la sesión de emergencia que ha tenido la Asamblea General de las Naciones Unidas, nosotros hemos cuestionado todas las invasiones, pero al mismo tiempo hemos cuestionado el fondo del asunto, que es el interés expansionista de la OTAN. O sea, no estamos nosotros alineándonos ni a una de las partes ni a otra de las partes. Nosotros creemos que la vía pacífica es la única salida. Pero además debemos puntualizar claramente que en el derecho internacional, entre una condena y un rechazo hay una enorme diferencia. No es el mismo contexto y podemos incluso buscar en los diccionarios comunes. Los términos hacen mucho en la diplomacia y nosotros hemos expresado justamente un rechazo desde la posición boliviana al conjunto de invasiones que han desarrollado las potencias. Y en la votación hemos actuado en consecuencia. Una posición de llamado a la paz, una posición una posición donde nosotros creemos que la confrontación no es la salida, no se puede lograr el diálogo, la negociación, la mediación si se sigue entregando armas a las partes. No se puede no se puede lograr el diálogo si es que los países aprueban resoluciones que solamente recoge la visión de una de las partes. La ONU es un organismo internacional que en este momento quizá tiene uno de los desafíos más importantes: parar la guerra. Y para eso tiene que tener una posición del llamado a la paz, una posición de que se paren las hostilidades y las partes se sienten a negociar y se atiendan los temas de interés de todas las partes en conflicto. Aquí hay una acumulación de asuntos históricos, hay varios problemas no resueltos en el tiempo y obviamente todo eso ha impulsado a que se dé el conflicto que en este momento sucede en Ucrania. De todas maneras, hubo una mayoría apabullante en relación a la condena a través de la resolución de la ONU
Bolivia formó parte de unos 34 países que no firmaron esa resolución o se abstuvieron de esa resolución. ¿Cómo se explica esto, embajador? Rubén, en la ONU hay resoluciones mucho más apabullantes. Hay resoluciones que se aprueban con 193 votos, que son Así la es. totalidad de los Estados miembros. La resolución de condena al bloqueo contra Cuba generalmente se aprueba por encima de los 185, con el apoyo de 185 estados. Pues hay muchas otras resoluciones que han tenido, o el tema de Palestina, por ejemplo, que también se aprueba con cerca, solamente son 2 o 3 estados los que se oponen de los 193. En este caso, han votado 141 estados a favor, han votado 5 estados en contra, y nosotros, manteniendo nuestra posición, hemos votado en abstención junto a otros 34 estados. Somos 35 estados que nos hemos abstenido justamente de acompañar una posición direccionada a una o a otra de las partes. Nosotros creemos que el diálogo, la mediación, la negociación es la salida, es el camino que todos debemos impulsar a través de los buenos oficios del secretario general, a través del trabajo que están haciendo ya algunos países de gestiones diplomáticas, porque lo único que va a parar a las armas es una salida diplomática, una salida política, donde ambas partes sientan que sus temas de interés han sido recogidos. Pero además debemos aclarar que son 35 estados que votan en abstención y son 12 estados que no han votado. Son 47 estados, que es una parte muy significativa de toda la membresía de Naciones Unidas. Embajador, ahora, si bien digamos hay una resolución con una mayoría de países, ¿usted cree que la ONU está parcializándose con uno y otro país u otro país? Pues solamente debemos mirar dónde nace la propuesta de resolución. La propuesta de resolución nace en Ucrania, acompañado de Estados Unidos y acompañado de un grupo de países europeos. Ese es el origen de la resolución, donde se ha creado la resolución y se lo propone a la Asamblea General sin opción a modificaciones. Entonces, eso no contribuye a buscar una solución, sino lo que hace es solamente agravar la confrontación. Y en este momento el rol que debe jugar Naciones Unidas es un rol imparcial, un rol que contribuya a buscar las vías pacíficas de solución de las controversias y el conflicto que se tiene en este momento en Ucrania. Usted decía que todavía hay estados, incluso la Unión Europea, que pretenden alimentar de armas a Ucrania. ¿Esto entorpece un poco el afán de pacificación de la zona? Pues el enviar armas a un país, el aplicar sanciones unilaterales, no contribuye a la solución. Lo que hace es solamente fortalecer la confrontación entre las partes. Ahora, cierto, algunos países han llamado paria al gobierno ruso. ¿Qué criterio tiene Bolivia de esto? Pues en este conflicto, pues hay una serie de elementos que se deben analizar. Creo que hay muchos actores, hay muchos elementos históricos. Usted recordará que desde la época de los imperios, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, Ucrania siempre ha sido un espacio de conflicto entre las partes. Ha sido un espacio de enfrentamiento entre los diferentes actores de los conflictos bélicos que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad. Y en ese marco hay una serie de elementos que quizá no se conocen públicamente, mediáticamente, pero pues este conflicto se viene arrastrando desde el mismo nacimiento de Ucrania como país. Ya en el año 91, cuando Ucrania decide constituirse en república, después de su separación de la URSS, pues hay varios temas que todavía no se habían resuelto. Estos temas se fueron manejando hasta el año 2014, cuando estalla el conflicto, y cuando estalla el conflicto en el 2014, Crimea decide por referéndum adherirse a Rusia, y estas dos regiones que hoy son motivo de conflicto
pues quedaron pendientes de resolución. Son regiones que tienen idioma ruso, tienen cultura rusa, pues tienen más afinidades con Rusia, pero es una región que había quedado en disputa, una región que había quedado en discusión. Parte del territorio de Ucrania, cierto, pero todavía un territorio que quedaba en discusión. El gobierno ucraniano del momento se comprometió a hacer reformas constitucionales, se comprometió a poder establecer un diálogo para otorgarle mayor autonomía, para otorgarle mayor descentralización a estas regiones y puedan tener una relación, digamos, pues una relación cordial entre estas regiones del Estado y el Estado central. Lamentablemente han pasado 8 años, según los reportes de Naciones Unidas, existen 14.000 civiles fallecidos y no se ha logrado resolver el conflicto. Y en ese marco, estas regiones finalmente han venido exigiendo su independencia. 2 días previo al 24 de febrero, Rusia decide reconocerlos como repúblicas y obviamente establece también acuerdos militares de protección a la población de esta región y obviamente ahí es donde estalla el conflicto. Entonces hay múltiples factores en esta temática y yo creo que no podemos evaluar a una u otra de las partes de manera muy direccionada o culpar a una de las partes por el conflicto que se está dando. Hay una acumulación de elementos, hay una acumulación de aspectos que están generando este conflicto y lo que también no se debe dejar de mirar es el rol que tiene la OTAN en este momento. Rusia siempre ha exigido que la seguridad internacional debe ser para todos. Y en este caso, la OTAN ha avanzado ya cerca al territorio ruso. Con el ingreso de Ucrania a la OTAN, prácticamente la OTAN estaría en las puertas de Rusia. Es un tema que se está debatiendo también dentro del organismo internacional, dentro de las Naciones Unidas, el tema de la seguridad. No se puede garantizar la seguridad de unos arriesgando la seguridad de otros. Se tiene que buscar la seguridad colectiva de todos los países que así lo exigen. Embajador, en los comunicados y en la misma alocución suya en la ONU se entiende que Bolivia adoptó una posición neutral en este conflicto y en consecuencia algunos políticos en el país, especialmente vinculadas al oficialismo, han dicho que eso le da a Bolivia a tener la opción de en algún momento constituirse en árbitro de esta crisis. ¿Qué posibilidades hay en esto? Pues todavía no hemos llegado a ese nivel, pero ciertamente que estamos trabajando con varias delegaciones, con las delegaciones de China y otras delegaciones, evaluando también de qué manera se puede contribuir desde los diferentes países que no estamos identificados ni con una ni con otra posición. Yo creo que ahí China ha tenido ya importantes acercamientos, ha tenido importantes diálogos y está también asumiendo un liderazgo importante en este momento o para poder contribuir a la solución del conflicto. Hay otros países que también han estado trabajando a pesar de haber expresado su posición a una de las partes, por ejemplo es el caso de Francia que ha estado haciendo gestiones continuas y en este momento lo importante es que las Naciones Unidas y los países tenemos que hacer todos los esfuerzos para que las partes encuentren una solución. Un resultado importante es aquello que ha sucedido ya en los 2 diálogos. En el último diálogo que se ha desarrollado el día de ayer, pues han acordado hacer un paso humanitario para proteger a civiles. Ese es un elemento central en tiempos de conflicto, en tiempos de enfrentamiento bélico, la protección de civiles, la protección de infraestructura civil y el tema de la ayuda humanitaria. Creo que es un paso muy importante para poder encontrar acercamientos y a partir de ello también se pueden ir debatiendo otros temas que son de preocupación de las partes. Hay que identificar cuáles son los temas de interés de las partes y trabajar sobre esos temas. No se puede buscar una solución pacífica si no se atienden los intereses que tienen las partes en conflicto en este momento. Embajador, ¿cuál es el ambiente? Si bien, digamos, muchos de los conflictos bélicos se resuelven a través de la vía diplomática, seguramente en la ONU el ambiente es tenso. ¿Qué percepción tiene usted de las relaciones de uno y otro país?
que vio. El otro día, por ejemplo, lo dejaron solo hablando al canciller ruso cuando todos abandonaron la sala. ¿Esas actuaciones son diplomáticas o qué criterio tiene? Pues eso sucedió en las sesiones del Consejo de Derechos Humanos Sí. en Ginebra, no sucedió en Nueva York. Todavía acá en Nueva York la Asamblea General es un espacio de debate de todos los estados. Hay un clima de respeto a las posiciones que ponen cada uno de los estados. Y en ese marco se escucha tanto a Rusia y se escucha también a Ucrania en las diferentes intervenciones. Y obviamente cada uno de los países establece sus argumentos, plantea los elementos que ellos consideran que están defendiendo. Y en el caso de Rusia ha sido justamente muy enfático en la defensa de estas dos regiones, que ellos han sido agredidos porque tienen una cultura rusa, tienen la lengua rusa, y en el caso de Ucrania también tienen sus propios argumentos y hacen sus acusaciones, ¿no? Pero yo creo que el tema geopolítico es uno de los temas centrales que en este momento está jugando un rol, ¿no? El avance de la OTAN a la cabeza de Estados Unidos para acercarse más a Rusia, y Rusia también que pues quiere evitar que la OTAN esté en las puertas de su casa. Así se explica un poco. ¿Qué posibilidades hay de que en la diplomacia pueda resolverse en un tiempo prudente esta crisis que existe en Europa del Este? No hay otro camino que no sea la solución pacífica. Y en ese sentido creo que la diplomacia está trabajando. Hay contactos que se están desarrollando acá en Nueva York con los diferentes representantes, hay contactos directos que se están haciendo también con las partes en el terreno. Y yo creo que lo importante en este momento es sumar los esfuerzos desde los organismos internacionales, desde los países, a que las partes busquen una vía pacífica para resolver el conflicto. Pero además se tiene que atender los temas de interés de ambas partes. Hay preocupaciones en la seguridad fundamentalmente, y esos temas de seguridad tienen que debatirse y establecerse en un documento, en un acuerdo, en un tratado que pueda ser válido para las partes y sea reconocido por el derecho internacional y la misma Organización de las Naciones Unidas. Más allá de China, que está iniciando, digamos, conversaciones para eventualmente ayudar a la distensión de la crisis en Latinoamérica, especialmente en Brasil, hay una posición también neutral. ¿Hay posibilidad de que Bolivia pueda juntarse con esos países y buscar alguna propuesta de salida a la crisis? Pues si Bolivia en algún momento tiene la posibilidad de contribuir en este tema, obviamente que lo hará con mucho gusto. Estamos trabajando con diferentes actores, estamos en debate constante. El Consejo de Seguridad funciona a las 24 horas en Naciones Unidas, y en ese marco pues hay que hacer todos los esfuerzos para encontrar una salida que sea pacífica. Nos interesa la protección de la vida, nos interesa la protección de los civiles, y en ese contexto seguiremos impulsando aquello que establece nuestra Constitución, aquello que establece el derecho internacional y la misma Carta de las Naciones Unidas. Bolivia se ha comunicado con Rusia para intentar calmar las aguas. Hay una relación estrecha entre Bolivia y Rusia, embajador. Pues el espacio donde dialogamos y donde pues, prácticamente nos encontramos entre los diferentes representantes, justamente es la Asamblea de las Naciones Unidas y las reuniones paralelas que se hacen en torno a la Asamblea. ¿Ha podido reunirse con los representantes rusos? Pues estamos constantemente en las reuniones colectivas que se presentan, donde escuchamos los argumentos de una y de otra parte. Embajador, en los últimos días la Unión Europea, a través de varios embajadores, Alemania, Suecia, Gran Bretaña, han estado, si vale el término, presionando a Bolivia para una posición más contundente. ¿Qué respuesta hay ante esto o qué se está haciendo para también calmar las cosas aquí? Pues Bolivia ha asumido una posición soberana, una posición según lo que establece la Constitución, según lo que establece el derecho internacional y la misma Carta de las Naciones Unidas. Nosotros no aceptamos ningún tipo de presión,
Nosotros asumimos nuestra posición en función a los principios que tiene nuestra Carta Magna y en función también a los principios fundamentales del derecho internacional. Seguramente se ha reunido con el presidente Luis Arce. ¿Qué criterio personal tiene el presidente Arce en relación a este conflicto? Pues este es un tema en el cual se toma posición de Estado y en ese marco se coordina todos los temas a través de Cancillería, con Presidencia y con todas las instancias que sean necesarias. Muy bien, pues le agradecemos, embajador, por la deferencia que siempre tiene con La Razón Radio. Hemos conocido un poco más en detalle, casi del mismo ambiente de la ONU respecto a la situación de Ucrania y Rusia. Un abrazo, pues. No, muchísimas gracias, Rubén. Un abrazo, saludos a todos los oyentes de La Razón Radio. Muy bien, gracias al embajador Diego Pari, embajador de Bolivia ante la Organización de las Naciones Unidas.